¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Estamos nuevamente transmitiendo el video de esta semana con la enseñanza, dándole seguimiento también a lo que comenzó nuestro hermano Alberto la semana anterior respecto al discipulado. El día de hoy vamos a ver un pasaje que encontramos en la palabra de Dios, en Lucas 9, de los versículos del 57 al 62. Y el tema del día de hoy lleva por título, Te seguiré, pero, y es ahí donde encontramos las características que necesitamos identificar en nuestra vida. La palabra de Dios dice, en el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Si miramos previamente en la palabra de Dios los sucesos antes de este momento, encontramos que el Señor Jesús había hecho varios milagros. Incluso uno de ellos es la alimentación de los 5,000. Un milagro en el cual tiene una gran importancia y es nombrado dentro de los evangelios. Y destaca mucho por la cantidad de personas que estaban incluidas en este milagro y que fueron bendecidas o que recibieron parte de este milagro. Y posiblemente posterior a todo eso, la gente empezó a querer seguir a Jesús, a ver qué más podía hacer, esa curiosidad. Y pues bueno, también escuchaban de las enseñanzas del Señor, que empezaba a repercutir en sus vidas y a lo mejor más de uno, por así decirlo, le cayó la pedrada de lo que el Señor Jesús le enseñaba. Al igual que nosotros, el día de hoy, el Señor Jesús sigue mostrándonos y sigue enseñándonos por medio de su palabra. Y hoy viene para que podamos tener un desafío en tu vida y en mi vida. Vamos a identificar, hermanos, acerca de lo que es un seguidor. De hecho, este pasaje en la palabra de Dios tiene por título, los que querían seguir a Jesús. Y menciona primeramente a uno de ellos que se acercó al Señor Jesús y le habló y le dijo que lo seguiría hasta donde fuera necesario. A donde quiera que vayas, yo te seguiré. ¿Sabes? El Señor Jesús lo escuchó, pero más que escucharlo, también miró su corazón. Por lo cual, Él también le respondió y le dejó en claro que hay más cosas que una motivación, hay más cosas que nuestros deseos personales. Aunque la Biblia no dice explícitamente que este seguidor buscaba tener beneficios por seguir a Jesús, la respuesta del Señor Jesús deja en claro que Él buscaba algo más. Por eso le dice que Él no tiene nada. Dice que las zorras tienen guaridas, que las aves tienen sus nidos, pero que el Hijo del Hombre no posee nada. Le quería dejar en claro que seguirlo tiene un precio, tiene un costo en ese momento. Desprenderse de todos aquellos anhelos y deseos que él tuviera. Posiblemente por la cabeza de este seguidor fue de que si ya alimentó a 5,000, si ya ha hecho estos milagros, pues Él podrá hacer algo excepcional también en mi vida y podré beneficiarme del mismo. Podemos ver que Jesús en ningún momento lo rechazó. Le dejó en claro solamente las condiciones con las cuales le podría seguir. La respuesta la pone frente a Él como un desafío de aceptar, volverse un discípulo al costo de obedecer y vivir como vive su maestro, donde tiene que dejar
a un lado sueños, anhelos, deseos personales, para ahora seguir el ejemplo de Jesús. Lo que aprendemos de esta situación es que no es suficiente el desear servir al Señor. Uno tiene que llegar a tener un compromiso verdadero con Dios para poderle seguir. Y esto involucra el sacrificio que tenemos que hacer de nuestros deseos, de todos aquellos anhelos, ese sacrificio personal. Después vemos, hermanos, a otro seguidor, este seguidor que pidió tiempo. Y no es que el Señor Jesús fuera alguien insensible o que fuera un dictador, que solamente él quería que su voz se escuchara y se obedeciera tal cual. No lo es y no lo fue en aquel momento. Sin embargo, tenemos que analizar cómo fue el llamado de este seguidor, porque vemos que a diferencia del anterior, el anterior se apuntó solo y se acercó al Señor Jesús y le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Pero este segundo seguidor, el Señor lo llamó y solamente le dijo, sígueme. ¿Sabes? A otros los llamó de la misma forma. Podemos ver en la palabra de Dios en Mateo 9, en el versículo 9, cuando llama precisamente a Mateo, y dice la palabra de Dios, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. ¿Sabes? A diferencia de Mateo, este seguidor, que fue llamado también por el Señor Jesús, puso una solicitud delante de él. Señor, sí te sigo, pero aparentemente no vemos que la petición de este seguidor sea mala. Déjame ir a enterrar a mi padre. Pero si analizamos un poquito más la situación, vemos que esta es una respuesta muy inmediata. La palabra de Dios no nos dice si realmente su padre acababa de morir o lo que él estaba pidiendo es que lo dejara estar con su padre en este tiempo hasta que él muriera y después de eso lo seguiría. Curioso, ¿no? A veces la gente piensa que cuando llega a su vejez es cuando se va a entregar a Dios. Cuando dicen, ahorita no tengo tiempo, pero ya cuando sea viejo, que me jubile, que ya haya cumplido mis metas, que ya haya hecho aquello, que ya haya hecho esto otro, ahora sí, si tengo tiempo, voy a seguir las cosas de Dios. Y no es así. No debemos poner a Dios en segundo lugar. ¿Qué te impide realizar un compromiso de seguir la voluntad de Dios en tu vida? Quizá lo que este seguidor le quería dar a entender al Señor Jesús era, por supuesto que yo iré, Señor, pero algún día. Comprometerte bajo las condiciones que Dios impone quizás involucrará estar ausente y muy lejos de casa, de nuestra familia, pasar incluso por pruebas difíciles. Pero sabes, el Señor desea de ti un compromiso total, sin excusas, aun cuando significa dejar a esta parte de nuestra familia atrás. El Señor no es injusto, no es un dictador. El Señor recompensa y el Señor sabe por qué te llama, por qué te invita, por qué desea que tú dejes de ser un seguidor y te conviertas en un discípulo, le obedezcas. Como tercer punto, hermanos, encontramos también al seguidor inconstante. La actitud indecisa de este seguidor refleja muchas cosas, pues para empezar, su falta de compromiso en la obra de Dios. Está dispuesto a servir con su vida, pero si puede tener un poquito de tiempo para volver atrás y decir adiós a todos los demás, sería excelente. ¿Sabes? Este seguidor también quería seguir a Jesús. Sin embargo, él necesitaba hacer una despedida de lo que estaba dejando atrás. Y ahora sí, volver hacia adelante. La respuesta del Señor Jesús fue, adelante.
no, no lo excluyó, le puso la condición delante de él. Y le pone que aquel que mira hacia atrás no es apto para estar en el reino de Dios. Debemos tener presente lo que dice Pablo en la carta a Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 3 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo también fue llamado y entendió que no tenía que volver atrás, que no tenía que mirar atrás, sino que tenía que continuar hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Cristo Jesús como discípulo. Volver hacia atrás, aunque sea un poquito, tiene sus consecuencias. Incluso está el riesgo de permanecer y quedarse atrás, quedarse en esa antigua pasada manera de vivir. ¿Sabes? Cuando Lot y su familia fueron rescatados del castigo de Sodoma y Gomorra, solamente tenían una condición para salir adelante: no mirar hacia atrás, porque el que lo hiciera sería convertido en una estatua de sal. La palabra de Dios nos dice que la esposa de Lot no cumplió y a espaldas de él volteó, y en ese momento fue convertida. Volteó. ¿Qué era lo que le hizo voltear a Sodoma y a Gomorra en su destrucción? Posiblemente el apego que tenía en ese lugar, en esa casa. El punto es de que desobedeció y realmente no puso su confianza en la promesa de que saldría victoriosa, de que saldría de ese castigo. Miró hacia atrás y tuvo su consecuencia, y fue su perdición. Este seguidor también le pedía al Señor: déjame volver con a mi casa, con los míos. Y pues bueno, también podía tener su consecuencia. Hermano, un compromiso de seguir a Jesús significa un sacrificio personal que puede incluir el dejar tus sueños, deseos, tu familia atrás, para que puedas enfocarte completamente en servir a Dios en su obra. Por último, te voy a preguntar: ¿te identificas con alguno de estos seguidores que acabamos de hablar, que no querían comprometerse totalmente a seguir al Señor? Si es así, y es el día de hoy esta enseñanza ha repercutido en tu vida, te pregunto lo siguiente: ¿qué necesitas cambiar hoy para seguir al Señor Jesús bajo sus condiciones? Ahora es el mejor momento para comprometerte como discípulo de Dios. No lo dejes para después. Aunque parezca que pierdes mucho, realmente estás ganando aún más. Empezamos, hermanos, ganando desde la salvación que tenemos en Cristo Jesús, y de que podemos disfrutar una vida eterna en el cielo. Esa es una promesa que ya tenemos y que por la cual somos más que vencedores el día de hoy. Por eso tenemos que ser obedientes a los mandatos que el Señor Jesús pide de nosotros: ser discípulos. Tú ser un discípulo, yo ser un discípulo, y como dice la Gran Comisión, ir y hacer más discípulos. Hermano, aunque parezca que pierdas mucho, no lo es. Dios no es un Dios injusto. Él te va a sostener, Él te va a prosperar, Él te va a cuidar y te hará ver que su mano fiel te va a cubrir en todo momento. No pongas restricciones, no pongas condiciones como estos seguidores. Sigue a Jesús. Sé obediente cuando Él diga: sígueme, y camina junto a Él.
Es momento de que tomemos una vida cristiana conforme a los propósitos de Dios, no una vida cristiana que se acomode a mis propósitos. Así no es. Por eso, hermanos, te invito a que analices tu vida y veas qué es lo que necesitas cambiar, qué es lo que necesitas entregarle a Dios para que Él te cambie y pueda ser un seguidor, pueda ser un discípulo con compromiso, fiel a la obra de tu Señor. Que Dios te bendiga.